Bueno, ahí puse para grabar otra vez. Seguimos. Entonces, preguntas, comentarios. Bienvenidos. A ver, entonces planteándolo en limpio, y perdón que lo ponga así, pero es como que lo utilizo para entenderlo. O sea, la sociedad civil planteaba una estructura, o sea, una estructura no, sino que existía un Estado, existía todo lo que era la sociedad, y empezó a existir el antagonismo, empezaron a tener quilombo, dijeron esto no está funcionando, y a medida que fue pasando el tiempo, se creó una superestructura donde aparecen los derechos, donde aparecen leyes, donde aparece un Estado más conformado de manera correcta, que es la Un sociedad Estado, no, política. un Estado. Ahí aparece el Vendríamos Estado. así. Ahí aparece el Estado, no un Estado más. Así vas a, ahí aparece el Estado. En tu descripción, O sea que se toda la arma el etapa quilombo, del se produce, se antagonismo pudre no todo. existía el Estado No, directamente. en la sociedad tribal comunal no había antagonismo. Había bataholas entre tribus. Se peleaban a muerte entre tribus. De manera intertribal, pero Sí, sí, intratribalmente sí, sí, sí. había armonía, había consenso, había costumbres comunes, tradiciones comunes, una ética comunal, o sea, valores comunes, dioses comunes. Pero la sociedad civil estoy hablando yo. Es que todavía No, no no. había eso. Corresponde hablar de Bien, pero sociedad cuando. civil cuando hay sociedad política. Si vos hablas de sociedad civil es porque tenés sociedad política. Y en la Ah, sociedad bien, perfecto. tribal no había ni una cosa ni la otra. A partir del momento Bien, perfecto, que se perfecto. genera ese conflicto, por eso te decíamos que con la agricultura y la ganadería va a ser posible dar de comer a los esclavos, porque a los vencidos se toman como esclavos, y al interior de la comunidad vas a tener estos esclavos, o sea, conflictos con los esclavos, tensiones con los esclavos y tensiones y conflictos por la apropiación privada del excedente, por la propiedad privada, por la posesión privada, mejor dicho, que empieza la posesión privada y la lucha por la posesión. Entonces vas a pasar de la posesión a la propiedad cuando pases de la sociedad tribal a la sociedad estatal. Si vos antes poseías por la fuerza, porque tenías más fuerza que yo, eras poseedor de una mejor herramienta o una mejor porción de terreno para cultivar. Y tenías más fuerza. Ahora, cuando hay sociedad estatal, en el tránsito de la sociedad estatal, vos vas a lograr que se te reconozca como legítimo propietario. Te van a dar una papeleta que va a decir que Fabricio Valdés es el propietario legítimo de estos metros cuadrados de tierra. Y vamos a tener que reconocerlo. Todo, es una relación de reconocimiento, y el que no te reconozca que sos propietario, a él le va a caer las generales de la ley. Entonces, ahí sí, a partir de ahí corresponde a la sociedad civil. ¿Cuál es la sociedad civil? Las asociaciones y las cooperaciones para el trabajo. ¿No? Tenemos que laburar, tenemos que desarrollar la ganadería, desarrollar la agricultura, el intercambio. Yo no tengo semillas, entonces te las compro vos las semillas, que vos podés generar más semillas. Hay intercambio. ¿No? Entonces yo necesito eh, eh, que trabajemos varios de manera cooperativa. Entonces este, una forma de pago, ¿no? Por el trabajo que vos haces para mí. Entonces son relaciones contractuales que van a madurar y desarrollarse mucho después, 1000 años después, 2000 años después, ¿no? A partir de eso lo vamos a ver en la unidad 2, de la Revolución Industrial, la Revolución Francesa, ¿sí? Se va a pasar a sociedades en las que no hay dependencia personal. En la sociedad esclavista, en la sociedad griega, hay dependencia personal. Depende de tu papá, depende de tu familia, pero también vas a depender del amo, de las autoridades, ¿no? De la sociedad feudal. Hay una dependencia del rey, de la nobleza, del clero, de los niveles jerárquicos de la sociedad. Hay una dependencia personal. ¿Sí? Hasta la sociedad feudal hay dependencia personal
y dependencia de las cosas. Porque sin las cosas para morfar no vivimos. Entonces, hay una dependencia de disponer de los objetos para la vida, pero también hay una dependencia personal. Una dependencia y una sujeción, un vasallamiento de los poderosos de las clases dominantes hacia las clases dominadas. Hay dependencia personal. En cambio, con la sociedad moderna, sociedad capitalista moderna, pasa a haber independencia personal. Somos todos libres e iguales en lo formal, según dice la ley. En lo real, somos independientes. Entonces, esa va a ser la principal diferencia en el pasaje de las sociedades estatales premodernas o tradicionales a la sociedad moderna capitalista que se declara los derechos universales. Entonces va a haber otras condiciones que van a favorecer el desarrollo de estas relaciones contractuales que se empiezan a gestar en la sociedad civil y se va a generalizar y va a tener todo el destino de mercado, en fin, ya lo hablaremos en su momento, no quiero abrumar ahora con información. Y va a haber, seguirá habiendo sociedad civil y sociedad política. ¿Sí, Fabricio? Profesor, tengo una duda. Dale. Con respecto al trabajo, en la pregunta número 2, donde dice desarrolle cuáles son las formas históricas de organización social y sus formas de conocimiento correspondiente, ¿eso se refiere a las organizaciones tribales o eso a la Grecia antigua? A las 4. ¿A las 4? Entonces, tenemos cuatro modos de organización y dirección social. Uno, sí. la tribal, comunal. Sí, sí. Esta que tenemos escrito, propiedad común. ¿Y qué correlato, qué forma de conocimiento resultó predominante, resultó funcional y eficaz para la sociedad tribal? ¿Cómo la llamamos? Esa forma de conocimiento. El mito. El mito poético. Muy bien, exactamente. Entonces pasamos, esto, se pudrió todo, disolución de la sociedad tribal, propiedad privada, conflicto, antagonismo, lucha de clases, sociedad estatal antigua griega. Eso da lugar al predominio y la sucesión de otra forma de conocimiento en favor de una nueva forma de conocimiento, que es de tipo logos, porque va a estar formada conforme a la razón, conforme a los mecanismos jurídicos, conforme a esos dos momentos, producir y validar conocimiento. ¿Cómo se llama esa segunda forma de conocimiento que van a hacer en la Grecia antigua? Filosofía. La filosofía, exactamente. Para segunda. Tercera, la sociedad feudal, que es lo que hablamos hoy. Va a seguir viendo este predominio del mecanismo deductivo, solo que en el punto de partida no va a haber una polideidad, un politeísmo como había en la Grecia antigua y antes, no va a haber un monoteísmo, va a haber una férrea organización eclesiástica, jurídica y contenidos unificados que van a caer sobre todos, con todas las consecuencias sobre cada actividad, pequeña actividad, sobre la poesía, sobre el arte, sobre la pintura, sobre la ciencia, que se va a desarrollar en el medioevo, en el feudalismo. Y entonces va a producir una forma de conocimiento cuyo contenido y modo de producir va a ser funcional a la reproducción del régimen feudal. Y esa forma de conocimiento tiene un nombre que se usa, pero hay un nombre mejor, más específico. El nombre que se usa es religión. Pero el nombre específico, como es una forma de conocimiento, es teología. Exactamente. Y finalmente, cuyos rasgos y cuyo proceso, la descripción de cuyos rasgos y la descripción de cuyo proceso corresponde a la unidad 2, pero se puede responder a esta pregunta diciendo que va a ser con la sociedad moderna capitalista, donde va a estar consagrada la independencia personal, donde va a configurarse lo que Samaja denomina el segundo nacimiento de la ciencia, que es la ciencia positiva. La ciencia que le interesa investigar las causas
materiales. La ciencia del capitalismo, a la ciencia del capitalismo no le interesa si Dios existe o no. Las trascendencias, la ciencia del capitalismo, funcional capitalismo, le interesa cómo funcionan las cosas, las causas materiales concretas de las cosas, cómo producir, cómo hacer que funcionen mejor, cómo producir lo mismo en menos tiempo, descubrir nuevos materiales, nuevas propiedades, nuevas funciones. Por eso se desarrolla la ciencia positiva en las sociedades modernas capitalistas, porque están motorizadas por la necesidad de reproducción del capital, que necesita cada vez producir más, abaratar los costos. Pero no solamente se desarrolla las ciencias naturales, sino se va a desarrollar las ciencias humanas y sociales. Pues va a ser necesario regular la forma de control social, de administrar el conflicto social, de administrar la lucha de clases, de generar cohesión ahí donde siga habiendo, y cada vez más pronunciados, antagonismos, conflictos sociales, síntomas sociales, lucha de clases. Bueno, no importa la trascendencia, si Dios existe o no existe, el ser atemporal de las cosas, la esencia de las cosas, no van a ser preguntas propias de la ciencia positiva, que es la cuarta forma de conocimiento, que va a ser el correlato funcional propio de las sociedades modernas y las sociedades contemporáneas. Ese es el resumen, la síntesis del contenido que da respuesta a la consigna 2. Gracias. Bueno, ¿tenemos alguna otra pregunta? ¿Duda? Profesor, Sí, Anaí. yo le dejé una pregunta en el chat, no sé si la puede leer. Ah, capaz que se me pasó. Contanos. Si la sociedad civil siempre viene junto con la sociedad estatal, digamos, si cuando aparece Política. Estados son las dos. Sociedades estatales tienen esas dos componentes. Sociedad civil, sociedad política. Es el paquete completo que incluye sociedad civil, sociedad política. Eso es Estado, sociedad estatal. Sí. O sea, cuando aparece el Estado, aparecen esas otras dos esferas. Exactamente. Siempre. Como momentos del Estado, como componentes del Estado. Por eso que afirma Marx, que como tiene que haber una forma de validar, regular la apropiación del excedente, la apropiación privada, tiene que haber leyes, Bien. tiene que haber aparatos ideológicos del Estado, tiene que haber esos mecanismos de regulación, de dirección, de control social, y de administrar y gestionar el conflicto irresoluble. Y perdón, porque capaz que ya lo he aclarado, pero cuando habla de Estado externo y Estado interno, ¿a qué se refiere? Sí, son sinónimos. El Estado externo vendría a ser la sociedad civil y el Estado interno la sociedad política. La sociedad civil es abierta, ¿no? Incluso un ciudadano de un cierto país puede comercializar con el ciudadano del comercio exterior, ponele, tan abierta que es. Comercio internacional. En cambio, la sociedad política no, es una esfera, digamos, cerrada, limitada, que son todo el aparato jurídico-político, solo válido para el territorio argentino. Y los funcionarios, los diferentes actores sociales que aceitan y dan vida a los mecanismos jurídicos, políticos e ideológicos válidos para el territorio argentino y sus ámbitos soberanos. O sea que la sociedad civil
no abarcaría un territorio en específico, sino que hablaría más de la humanidad en Claro. No, de las relaciones societales, de las relaciones de la sociedad civil, de las múltiples instituciones de la sociedad civil, que pueden ser instituciones de alianzas internacionales, instituciones que la UNESCO, la ONU, o organizaciones que son transnacionales, son organizaciones civiles, que no se limitan a la argentinidad, sino que tienen conexiones o prolongaciones transfronterizas. Y después de después de ese globo que abarca la sociedad civil, existe dentro la sociedad política. No dentro del globo de la sociedad civil, sino como dentro del globo de la sociedad estatal. Dentro del paquete de la sociedad estatal están estos dos momentos. Hay luchas, hay lucha de clases, hay conflictos en la sociedad civil, hay pobreza, hay explotación, hay marchas, hay organizaciones sociales, hay formas de ejercer las profesiones de una manera o de otra manera, hay formas de ejercer la fonoaudiología de una forma y hay formas de ejercer la fonoaudiología desde otra concepción. Eso es sociedad civil. Ahora, está las leyes, las competencias, las incumbencias del título, ponele, que tiene un carácter normativo. Y tiene que ver con lo jurídico y lo político. Las incumbencias. Por ejemplo, también en la investigación de la muerte del Diego, se debate o se tiene que tener muy claro cuáles son las incumbencias de un enfermero, de un médico, de la psiquiatra, del psicólogo, para poder tipificar los respectivos potenciales delitos como siendo de incumbencia del título de enfermero, del título de médico, de psiquiatra. ¿Sí? ¿Se ve la idea? Y eso es atañe a la esfera de lo que se llama generalizando sociedad política, o lo jurídico político. Pregunta entonces, ¿cómo llamamos entonces al modo de conocer de la sociedad moderna capitalista? Ciencia positiva, tal como han respondido las compañeras. Le ponemos ciencia positiva justamente para hacer referencia al primer nacimiento de la ciencia, como conocimiento fundado, conocimiento epistémico. La filosofía lo es. ¿Por qué? Porque hay producción de conocimiento filosófico y hay validación del conocimiento filosófico, por caminos deductivos, por camino de la lógica, que inventa y desarrolla Aristóteles, pero no deja de haber, entonces, esta exigencia de ser conocimiento fundado. Por eso se llama habla del primer nacimiento de la ciencia. Es ciencia en sentido amplio, porque es conocimiento fundado, conocimiento epistémico. Por eso también surge la epistemología, en el sentido de la reflexión acerca del modo de validar, los alcances del conocimiento. Entonces, conocimiento fundado. Tanto el conocimiento epistémico, tanto la filosofía como la teología como la ciencia positiva son conocimiento epistémico, en el sentido que deben dar los fundamentos de su validez. Ahora, si para eso se recurre a las Sagradas Escrituras o se recurre a una experiencia comprobacional empírica como la ciencia positiva o se recurre a la deducción lógica, eso marca las diferencias entre la filosofía, la teología y la ciencia. Se ve la idea en el sentido de conocimiento epistémico, en el sentido de conocimiento fundado. En cambio, el conocimiento mítico, mientras funcionara, fuera eficaz, listo, no había ninguna necesidad de cuestionar, no había que dar pruebas o fundamentos discursivos, lógicos o racionales de los mitos. No, el mito es una verdad que se transmitía un modo de hacer, de sentir, de pensar, de curar, de producir, que se transmitían de generación en generación, tradición oral.
sociogenética. Chao, Fabricio. Hasta la próxima. Gracias. Bueno, si les parece, vamos cerrando por hoy. Ya entonces, la semana que viene, hace una continuidad, no hace un punto aparte, ¿no? Comenzamos con los desarrollos de la unidad 2 y por supuesto voy a estar a disposición para consultas, dudas sobre el anterior, ¿no? Así que, bueno. Muchas gracias. Hasta. Cuídense, quédense en casa en lo posible. Igualmente, profesor, gracias. Bueno, Gracias. gracias. Chao, chao. Adiós. Hasta la próxima. Gracias. Cuídense. Chao, Profe, gracias.